Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un video más, un episodio más de estos videos que estamos haciendo sobre las llegadas y las salidas de los equipos. Y en esta ocasión pues vamos a estar hablando de la NFC East, la única división que tiene a sus 4 equipos que han sido campeones, han ganado un Super Bowl. Y por supuesto, como ya es absoluta tradición, me acompaña Yayito Rocha para hablar de esto y todos estos temas. ¿Cómo estás, Yayo? Bien, hermanito, muy feliz. La verdad es que sí da gusto ahora hacer previas de la NFC East, porque antes era como, sí, la edición chafita, ¿no? La más fácil, y ahorita creo que es de las más difíciles, probablemente la segunda o tercera más difícil de la liga, donde cualquiera de los otros 3 equipos que no son campeones podrían ser perfectamente campeón divisional en la NFC Sur, en la FC Sur. Entonces, muy bien, muy bien. Es lo que tiene la NFL, que bueno, en cosa de 1 o 2 años puede cambiar totalmente las cosas, ¿no? O sea, equipos que están totalmente arriba pueden estar abajo y viceversa. Y por supuesto, pues antes de comenzar, pongan atención en estos siguientes 4 segundos. Regálenos un like aquí abajito, por supuesto compártanlo y también déjenos un comentario de qué les parecen estos videos, cuál es su equipo favorito, cuál es la incorporación que les parece más interesante o alguna otra cosa que nos quieran comentar tanto a Yayo como a mí, aquí mismo en YouTube o en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajito de nuestros nombres. Ahí dice mi nombre, luego el de Yayo, y pues ahí en blanco están nuestras redes sociales. También síganos porque pues ahí podemos ampliar la conversación. Entonces, bueno, ¿quién empezó eligiendo en esta división? Empezó eligiendo por los trades que hizo Howie Roseman hace algún tiempo. Empezó eligiendo el campeón divisional de esta división, los Eagles, y pues ahí tenemos los jugadores que llegaron en el draft y los jugadores del lado derecho, como ya es costumbre, que llegaron en agencia libre. Los jugadores de Georgia, ¿no? Al final del día, sí. ¿No? Jalen Carter, Kylie Ringo, Nolan Smith, que se suman a otros jugadores que ya están en estos Eagles del propio Georgia, hasta DeAndre Swift, ¿no? Que sí. en la parte final, digamos, de la agencia libre y un poco después del draft, también lo agregaron y también se agregan a Jordan Davis, que fue elegido el año pasado, ¿no? El otro defensive tackle de Georgia. Sí, la verdad es que me pareció uno de los mejores drafts porque nunca se mantuvieron estáticos, nunca esperaron a que les cayera lo mejor del draft o el mejor disponible. A ver, no, creo que cubrieron las necesidades que perdieron y aparte hicieron trade up, trade down, se movieron hacia adelante, hacia atrás, lo hicieron muy inteligente. Y el hecho de que se hayan podido llevar a Jalen Carter en el 9, que es argumentalmente el mejor jugador de toda la clase, por prácticamente nada, se movieron un lugar y dieron una cuarta, si no mal recuerdo. Me parece uno de los mejores trades de todo el draft, porque Chicago podría haberlo tomado en el pick 1 si no hubieran hecho trade down con los Panthers. O sea, argumentalmente es una necesidad para los Bears. Pudieran haber tomado el mejor jugador disponible y que se los quitaran por solo una cuarta ronda que terminó siendo Tyler Scott para los Bears. O sea, jugador que va a ser rotacional. Me parece un gran robo si llega a pegar este pick, porque ahora tienes uno de los 2 tackles defensivos más atléticos de toda, con Jordan Davis y con Sí, y Fletcher Cox, digo, ya o sea, no tenemos esa parte de la gráfica, por supuesto, pero Fletcher Cox fue uno de los jugadores que firmaron por un año más, ¿no? Y este jugador, pues tan veterano, que ha sido fundamental en el esquema defensivo de Eagles, evidentemente lo tienen un año más, pero ya tienen ahí a sus reemplazos, ¿no? A los 2 jugadores de Georgia, como bien dices, tanto Jalen Carter, que está destinado a ser en este momento la pareja de Fletcher Cox, y Jordan Davis, pues ser el reemplazo del propio Fletcher Cox, ¿no? Ya hablaremos un poquito de las pérdidas, que sí tuvieron bastantes pérdidas en esta parte, ¿no? En la profundidad de su línea defensiva, ¿no?
En ese Sí, sentido, sí. justo. Y bueno, Sí, algunos otros jugadores que al final del día se agregan en este draft. Y la parte de la agencia libre, pues poco quizás pudieron hacer para atraer muchísimo talento, todo el talento que a lo mejor perdieron en la propio en la agencia libre, pero al final del día, pues sí, necesidades se cubrieron con la parte de los safeties y también renovar ese cuerpo de corredores y evidentemente un coreback como Marcus Mariota, que es muchísimo más el estilo de Jalen Hurts que lo que era Gardner Minshew, ¿no? El año pasado. sí, claro. Sí, justamente creo que es un gran seguro de vida porque, bueno, vimos que los Eagles perdieron sus partidos donde no estuvo Mariota, ¿no? Que se vieron muy mal. Entonces, me gustó mucho. Algo de lo que no sale mucho también es del pick de Tyler Steele, donde los Eagles nos han enseñado durante 3 años y medio, casi 4, que no necesariamente necesitas tener al mejor tackle izquierdo de la liga. O sea, no necesitas tener a Trent Williams, no necesitas tener al mejor guard interno de la liga. Necesitas tener un jugador que te pueda jugar las 5 posiciones para que cuando se lesione uno de ellos puedas tener la versatilidad atlética de hacerlo. Y Tyler Steele justamente fue registrado como tackle y en el draft lo mencionaron como guard, entonces, porque puede jugar las dos. Entonces es un pick súper sólido. Y el pick de Sidney Brown me encantó. Aquí en la previa de los safeties, pues lo hypeamos mucho. Sí, lo hablamos de ello, ¿no? Los que se fueron también, pues esa parte, ¿no? Isaac Sí, Seumalo que se va a Pittsburgh es justamente a lo mejor la posición que va a estar cubriendo, ¿no? Tyler Steen, el right guard, ¿no? Muy probablemente. Entre él y Cam Jurgens, que es entre center y guard, yo creo que van a estar peleando esa posición. Que por cierto, la unidad más importante de los Philadelphia Eagles es pues esta línea ofensiva, pero es gracias a su coach de línea ofensiva, que es Jeff sí. Southland, que bueno, él llegó a los Eagles cuando estaba Chip Kelly, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se fue Chip Kelly y se mantuvo con Doug Peterson y se ha mantenido evidentemente con Nick Sirianni, porque es desde mi punto de vista, sin menospreciar a los otros coaches, pero es el coach más importante de estos Eagles, ¿no? Sí, sí, y probablemente el mejor coach liniero de toda la liga, probablemente. Sí. Y en ese sentido, bueno, pues perdieron a Andre Dillard, que se va a Tennessee, perdieron a Isaac Malo, que se va a Pittsburgh, y como decíamos, también perdieron defensive tackles que les daban profundidad, veteranos como los que están en el 10, Limbo Joseph y Namu Kutsu, y Javon Hargrave, que se va a los 49ers, que esa es quizás la pérdida más importante. Pero en el draft lograron, cubrir un poquito de esa parte. Sí, justamente, creo que si el pick de Jalen Carter es la mitad de lo que han mencionado los scouts, creo que la producción de Hart tal vez se puede reemplazar a lo mejor para la mitad de la temporada. O sea, creo que, porque justamente no hablamos de Jordan Davis, de Jalen Carter, pero los dos tienen al lado a alguien que les va a enseñar como Fletcher Cox. Entonces va a ser muy interesante. Y también creo que después de esta pérdida, la más importante es la de TJ Edwards, uno de los mejores linebackers de la liga. Sí, pierden en esa parte de los linebackers, una unidad que quizás era la parte defensiva más flaca de Eagles, y ahora sí la veo incluso un poquito más flaca, pero bueno, pues al final del día tenían un montón de agentes libres, después de haber sido campeones de la NFC, lograron mantener algunos bastante importantes, evidentemente Jalen Hurts, el más importante, Lane Johnson, que lo renuevan, Jason Kelsey, que bueno, pues ya había terminado su contrato, esas fundamentales de esa línea ofensiva, dos sumamente veteranos, pero muy, muy, muy importantes en esa línea defensiva, ofensiva, y en la línea defensiva un par de importantes, el que ya hablamos mucho, Fletcher Cox, y el otro, el defensive end, que es Brandon Graham, ¿no? Uno que Sí. renuevan de los propios, sumamente importante, que bueno, eso es lo que lograron, ¿no? Al final del día, muchos luego dicen, híjole, los Eagles perdieron a mucho talento, pues sí, es normal en este tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando tú llegas a una final de conferencia y llegas al Super Bowl, al final del día algunos jugadores pues
quieren cobrar y no a todos les puedes pagar, ¿no? Entonces, al final, Sí. creo que lo solventan de buena manera con el draft y con algo de la agencia libre. Sí, justo. Y además creo que igual nos habla mucho de que probablemente las pérdidas más importantes son las de los coordinadores ofensivo y defensivo, ¿no? Eso Entonces, sí, va a ser, creo que es la eso historia sí, a seguir de los Eagles. eso sí. Al final, pues sí, perder a los dos en el mismo año es complicado y pues tendrán que ajustarse lo más rápido posible, ¿no? Esta es una liga que importa mucho la velocidad, no solo en el juego, sino la velocidad en que te readaptas a las situaciones, ¿no? Al final, Sí. eso es lo que importa. Vamos con los Commanders que tuvieron una agencia libre discreta, tuvieron un par de incorporaciones en la parte de la línea ofensiva y un draft pues con 7 picks al final, eso es lo que tuvieron, uno en cada ronda, por ahí tuvieron un trade-up con el cual evidentemente perdieron uno de los picks, llegaron con 8, terminaron con 7. El polémico Emmanuel Forbes, que en su momento yo mismo pues reaccioné y quizás sobre reaccioné en el sentido de que como Emmanuel Forbes cuando estaba Cristian González ahí disponible, pero una necesidad de este equipo era pues atender a la secundaria y la otra era atender la línea ofensiva. Entonces, tanto en agencia libre como en el draft se atendieron estas dos áreas. Sí, me parece muy acertado. Lo de Manuel Forbes igual, gracias Commanders, lo celebro, me quedé con Cristian González, pero creo que al final del día cayó mucho Cristian González, cuando cae tantito de su posición esperada, o sea, no se fue top 5, se fue top 10, dices, bueno, que el equipo tenía dudas, pero no 32 equipos, ¿no? Entonces, que haya caído tanto, y sobre todo que hayan escogido uno antes que él, pues sí, despertó en mí alarmas, busqué y pues sí, o sea, realmente sí falta mucho que pulir, pero me parece que Manuel Forbes va a ser la versión más física de Trevon Diggs, o sea, un ball hawker pegado mucho tiempo al jugador, probablemente veamos muchos castigos de él en su primer año, pero porque es Claro. normal, él está acostumbrado a jugar un juego tan físico que por algo tiene el récord de la NCAA de intercepciones y de pick six, entonces, en una sola temporada, entonces me gustó mucho. Creo que no se habla tanto de KJ Henry, ese pick me gustó demasiado. Y Sí. me gustó mucho. Realmente yo tenía un poquito más arriba, lo tenía como en la cuarta ronda. Y al final del día, muchos de esos picks van a ser rotacionales con todo el potencial de ser titulares, sobre todo Artavius Martin y KJ Henry. Sí, Jartavius Martin muy probablemente tenga bastante más producción que quizás que los demás, como dices, rotacionales, con un poco para el futuro, esa parte de Ricky Stromberg, un centro a desarrollar para después, porque el que está justamente en el otro lado de la columna está destinado Nick Gates a ser en esta temporada 2023 el titular. Entonces, bueno, en ese sentido, me parece una agencia libre de draft, esto que vemos en la imagen, congruente con las necesidades que tenía el equipo. El problema que tienen los Commanders es que los otros tres equipos están mucho mejor armados y pues tiene que acelerar mucho, ¿no? Su mejora. La otra, la que decíamos en contraparte con los Eagles, la otra incorporación más importante de Commanders es Eric Bieniemy, ¿no? El offensive Justo. coordinator que está destinado a cambiar este equipo del lado ofensivo. Sí, justo. Creo que es inadmisible que un equipo que tiene tantas estrellas ofensivas no parezca que las tenga porque no habían sido utilizadas, ¿no? Tienes a Jahan Dotson que probablemente ya es top 10 en la NFL en corrido de rutas. El otro día subió un video. Tienes a Antonio Gibson, uno de los corredores más versátiles de la liga. Brian Robinson, que te puede aguantar una carga como la de Derrick Henry con 22, 23 cargas por juego. Lo hizo Y en su temporada de novato. una bala en la rodilla, ¿no? O sea, Justo, increíble. ¿no? O sea, 24 carreos, o sea, promedia 21 carreos por juego con una bala en la rodilla, o sea, de locos. Terry McLaurin, probablemente el receptor más infravalorado de la liga, y tienes Curtis Samuel, ¿no? Creo que ahí está este equipo, claro, nos falta ver Sam Howell, pero si alguien Exacto. puede sacar las jugadas muy parecidas a los Chiefs, de no necesitas tanta creatividad de Sam Howell, más bien poner las jugadas, el balón en las manos de tus playmakers, creo que va a ser una gran ofensiva esta.
Sí, obviamente hay mucho que trabajar, ¿no? Porque Obvio, es un claro. cambio total de sistema, es un cambio total de mentalidad, e incluso los asuntos de el lenguaje como tal, ¿no? O sea, que las jugadas se llaman diferente, los audibles se llaman diferente. Estos cambios no son tan fáciles, de a lo mejor que en la semana uno ya los veamos, pero pues es al menos el camino adecuado, ¿no? Que tiene que hacer este equipo, que evidentemente va a tener nuevos dueños en cosa de un mes más o menos, yo creo que se va a estar aprobando. Y aquí vemos las salidas de este equipo, jugadores que terminaron su ciclo, entre ellos pues Taylor Henneke, que simplemente pues ante eh, esta confianza que se le da a Sam Howell, pues Taylor Henneke ya no era el hombre ideal, ¿no? Como para que se quedara Sí. en el equipo de la capital. Justo, y no porque fuera un mal backup para Sam Howell, no creo que hubiera sido un gran backup, sino por la presión que hubiera demandado la afición si Sam Howell no hubiera rendido en las primeras Totalmente. 3 semanas, no lo hubieran pedido luego. Entonces, creo que el correcto desarrollo de Sam Howell depende de un Jacoby Brissett, que al ojo público es un mal quarterback, pero un gran backup. Entonces, me parece bien, una gran decisión. Exactamente, ¿no? Alguien tan popular como Taylor Henneke y no tan buen coreback, porque no es un muy Sí, buen coreback, es un coreback bastante eh, te cumple en ciertos momentos, pero con sí, muchísimo corazón y eso hace que conecte con la afición y en cualquier momento que tu coreback titular, es decir, Sam Howell, haga algo mal, la afición se vuelca con Taylor Henneke y empieza a cantar su nombre, ¿no? Y empieza a exacto. pedir el chico cerveza. Entonces era una cuestión complicada y que creo que lo valoraron bien los Commanders en ese sentido y optaron por, como dices, el mejor backup que pudieran tener para eso, un tipo profesional, un tipo con experiencia en la liga y un tipo que te va a aportar en ese cuarto, ¿no? En el cuarto de corebacks, que al final del día tienes un rookie, que tienes un jugador que nada más ha jugado un solo partido, ¿no? Entonces, Sí. hace sentido. El asunto es que, como digo, la división está bastante complicada y Sí. porque pues vamos a seguir hablando de estos equipos, estos Giants que se refuerzan bien, que hacen cosas interesantes en agencia libre y que además hicieron un draft interesantísimo con mucho valor, ¿no? Jugadores con muchísimo valor. Justo. Creo que quizás uno de los draft que pick por pick tienen bastante alto su valor, ¿no? Todos los Sí, picks. sí, sí, no, creo que no lo pudiese haber dicho mejor. Estaba pensando en algo para decir que no fuera muy, o sea, los estás hypeando de más, porque saben que me encanta hypear todo lo que sale de mi boca, pero probablemente es el draft más infravalorado de los que fueron buenos drafts, ¿no? O sea, creo que Exacto. fue un draft top 8 de la liga, top 10, y que no se habla, ¿no? Porque Deontay Banks, muchos no lo tenían figurado, ¿no? O sea, del Big Four, de los 4 nombres increíbles de corners, pues no lo tenían figurado, y probablemente, me voy a atrever a decir esto, pero probablemente sea el que más rápido produzca de los 5 que se fueron tomados en primera ronda. John Sí, Michael Smith, lo habíamos dicho, era el mejor centro puro del draft. Fue una total. locura que no se fuera antes, y sobre todo porque, o sea, subieron muchos equipos que necesitaban centro, no lo tomaron. Los Giants fueron por puro freak atlético. Jalen Hyatt va a ser el ADOT, que es la profundidad con la que Daniel Jones lanza sus pases, incrementen, ¿no? Porque es el de los más bajos de la liga, está en 4.3 así. Con Jalen Sí. Hyatt, yo creo, y con Paris Campbell, creo que va a subir alrededor del 7, y con eso vamos a tener una ofensiva mucho más explosiva. Exactamente, ¿no? Y como dices, Deontay Banks es quizás el mejor tacleador que pudieron haber Sí, conseguido, sí, y sí. entonces eso es lo que necesitas, ¿no? O sea, que haga los fundamentos bien, ¿no? Y taclear Sí. bien siempre importa desde el día uno, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno. Y del lado de la agencia libre, vámonos ya de una vez con la misma imagen, gente sumamente interesante. Darren Waller, por supuesto, tiene la parte de el question mark, la interrogante, para decirlo en español, porque no me salió un poco la frase en español, de sus lesiones, pero bueno, un linebacker que a lo mejor sobrepagan un poquito como Quereque, pero es normal en agencia libre sobrepagar un poquito, y también
apoyo para esa profundidad en la línea defensiva. Y bueno, Bobby McCain, un safety pues bastante cumplidor. E incluso Jamison Crowder, que pues pudiera estar a lo mejor en duda que quedara en el roster, ¿no? O sea, porque es un cuerpo de receptores pues que todos son bastante interesantes. No hay una superestrella quizás, pero Sí, todos no. los receptores me parecen interesantes de los Giants. Sí, creo que sí, lo dijiste muy bien. Todos tienen un cuerpo muy diferente. Me parece que Darren Waller se va a divertir demasiado porque todos están enanos, excepto Jalen Hyatt, entonces va a ver muy chistoso al lado de Wendell Robinson, Jamison Crowder, Paris Campbell y todos los que Claro. ya tenían, pero parece muy buen off-season juntándolo. Sí, sumamente interesante el trabajo de los Giants en esta offseason. Y además, esta parte, ¿no? O sea, tuvieron nada más 4 salidas, ¿no? O sea, Sí. los jugadores se quieren quedar en el proyecto de Brian Daboll, ¿no? Es evidentemente el coach del año el año pasado, es un líder, es un hombre que tiene arropado totalmente al vestidor y pocos jugadores se quisieron salir y al final del día, pues esa parte de la línea ofensiva que no terminó de funcionar, pero bueno, Julian Love que se termina yendo, pero en la imagen anterior, pues es Sí, igual Bobby se me olvidó McCain, el ¿no? nombre, Bobby pero McCain Bobby el McCain, que a sí. lo mejor puede entrar en ese espacio, junto con Adoree Jackson y Javier McKinney, ¿no? También, Justo, que son sí. parte de los safeties. Sí, creo que no pierden mucho. Lo que pierden con Julian Love es muy fuerte porque me parece que es uno de los mejores tacleadores de la liga como Sí, safety, pero creo que lo pueden recrear y no se van a tardar mucho. pues sí. Al final lo que sucede en este equipo es sumamente interesante. Yo creo que sí es un equipo mejor, es un poco lo que hemos tratado de estar hablando en estos Sí, episodios. Pierden poco, ganan mucho. Evidentemente hay dudas con la parte de algunos jugadores, sobre todo en agencia libre, pero este asunto de que si se lesionaron 2 o 3 temporadas consecutivas, se van a lesionar en esta, no lo podemos predecir, ¿no? Al final son cosas que no se pueden saber y si Darren Waller pues no se lesiona tanto como en los 2 años anteriores, creo que va a ser un arma sumamente interesante para Daniel Jones. sí. Vámonos entonces ahora con el que sigue, que es por supuesto los Cowboys, que acá tenemos la imagen. Un draft pues con algunas dudas, un poco al revés Sí, quizás de justo los Giants. Este draft que a lo mejor tienen algunos reach, o sea, o varios reach en ese sentido, jugadores que quizás no era el momento ideal para elegirlos donde los eligieron, pero son jugadores que sí encajan como para necesidades, al menos en las posiciones. Cómo sí, terminen de justo. funcionar depende de muchas cosas, pero bueno, por eso presenta dudas quizás el draft de los Cowboys. Sí, y creo que hicieron un trabajo espectacular en traer jugadores para ayudarle a Micah Parsons. Pero Sí, sí, o sea, muchos criticaban el pick de Macy Smith. Nosotros lo hablamos que se podía colar a la primera ronda. Entonces, en sí, la posición que lo tomaron, creo que no fue tanto rich. O sea, fue un buen pick, pero no fue excelente, ¿no? Donde había más jugadores de más necesidades. Y me parece que se equivocan es en Luke Schoonmaker porque exacto. sí es un Tyrant que tiene el potencial de Dalton Schultz, porque se parece a Dalton Schultz, porque mide lo mismo que Dalton Schultz, pesa lo mismo que Dalton Schultz, y es de la misma universidad que Dalton Schultz. Entonces, y se parecen mucho, ¿no? Entonces, sí, tu techo es el mismo, pero creo que tienes o sea, el traer a Luke no hace tu cuerpo de Tyrants mejor o increíblemente mejor a como hubieras entrado a la temporada con solamente Ferguson y el otro chico que se me olvidó su nombre. Entonces, me parece que pueden haber tomado otro Tyrant más abajo en la tercera, en la cuarta. Dijimos que era la camada más grande de Tyrants desde el 2010. Pero me gustó mucho el pick de Viliami Feoco y de su linebacker, que no sé pronunciar su apellido, pero su linebacker, de Marion Overshaw. Él. Me parecen Sí, muy buenos picks. un poquito complicado esa parte de ese nombre, pero sí, como dices, ¿no? O sea, prácticamente toda la nación cowboy en el momento de esa segunda ronda con los que estaban disponibles, pues no estuvieron tan contentos, pero bueno,
falta ver qué termina de suceder, ¿no? Con todos estos Claro. jugadores y cómo terminan de encajar en un equipo que defensivamente es muy talentoso, tiene muchísimo potencial, tiene un coordinador defensivo espectacular, ¿no? Dan Quinn es un hombre muy inteligente, maneja muy bien las defensivas, tienen un cambio en su coordinador ofensivo. Se fue Kellen Moore, se fue, como ya lo platicamos en el episodio anterior, a los Chargers, y llega alguien bastante experimentado como Ryan Schottenheimer. Entonces, pues puede, creo que sacar el barco bastante fácil. No sé si bastante Sí. fácil, pero de una manera bastante solvente, ¿no? Sí, no espero la misma ofensiva del año pasado súper explosiva, porque realmente Diferente. ver a los Cowboys era un deleite, porque o te daban un touchdown increíble o un pick six, entonces era muy divertido verlos. Pero creo que este año va a ser más como la de Green Bay de McCarthy, donde corrían y después veían si lanzaban. Sí. Y el pase de su corredor, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver algo así. Y me parece que el haber traído a Stephon Gilmore fue de lo mejor, y a Brandon Cooks. Dak necesitaba un wide receiver 2 que pudiera competir la Gallup y que pueda ser un wide receiver 2, 3 increíble en la liga. Y Gilmore, creo que si le queda una o dos temporadas de cornerback, uno de buen nivel, lo va a lograr al lado de Trevon Diggs. Exacto, ¿no? Un par de veteranos ahí en esos trades, Gilmore también ya vía trade, que aportan muchísimo a ese vestidor, ¿no? O sea, un Brandon Cooks que es sumamente veloz, que puede extender muchísimo el campo y que agrega un cuerpo de receptores que el año pasado no estuvo tan bien, también un poco por la lesión de Michael Gallup, y CeeDee Lamb estaba un poco perdido, ¿no? Un poco solito, ¿no? Era prácticamente como en algunos momentos, en algunos partidos, la única opción dentro de los receptores, ¿no? Entonces, creo que ahora es un cuerpo de receptores muchísimo más profundo y mucho más completo en ese sentido, al menos los tres titulares, ¿no? Entonces, en esa parte, bien, ¿no? Aportar eso, experiencia en un cuerpo, en un vestidor, siempre creo que es Sí, positivo, ¿no? Positivo. Sí. Y las pérdidas, los que se van, pues Dalton Schultz, como decías, que se va a Houston, que se va a que CJ Stroud le lance pases, también Noah Brown, que se va a Houston, para que también el mismo chico le lance, el rookie le lance pases. Connor McGovern, que tuvo algunas lesiones y etcétera, se va a una línea ofensiva de Buffalo, ni siquiera como titular, pero creo que fue más importante quizás en Cowboys de lo que pudiera llegar a ser en Buffalo, desde mi punto de vista, pero bueno, Sí, habrá que ver al final del día. Llega a dar profundidad a Buffalo, pero no estamos hablando de Buffalo, sino estamos hablando de los Cowboys. Y bueno, el tema de Ezequiel Elliott, que al final del día pues, era demasiado caro, Anthony Brown, Anthony Barr, jugadores que todavía están en agencia libre, pero que al final del día los Cowboys tienen todavía $20 millones para poder gastar en esta agencia libre ya después del 1 de junio y pues pudieran todavía moverse un poquito, ¿no? Sí, justamente, 20 milloncitos para dárselos a Hopkins, por ahí dicen. Entonces, puede No creo ser. que lo necesiten, Yo pero bueno, tampoco, a yo ver, tampoco. qué pasa, ¿no? Pero obviamente tener a Gallup de wide receiver 3 a tenerlo de 4, pues, ¿quién no, verdad? No, la verdad es que me gustó. Creo que su mayor error de toda esta offseason solamente ha sido el no haber tomado valor posicional y haber tomado las dos posiciones que menos agregan a la ofensiva y a la defensiva. Entonces, creo que solo es eso, pero bien, me gusta. Creo que es la mejor offseason de los Cowboys en años. Sí, o sea, como más seria, más, Sí, no más tanto por los centrada. reflectores y demás. Entonces, digo, interesante lo que hacen los Cowboys y sí me parecen un poquito mejores en algunas unidades. Creo que pierden profundidad, sobre todo en la línea ofensiva, pero, y ojo, parte de los jugadores que firman propios, uno de ellos es Tyron Smith, que es el veteranísimo elegido en el 2011, primera ronda, que llegó a ser uno de los mejores left tackles de la liga, pero por lesiones y por un montón de cosas ha bajado muchísimo su juego y en este momento pues nada más queda por un año y ojo, uno de los mejores left tackles hace algunos años, hoy tiene un contrato de $6 millones. Entonces, Sí. cosas que pasan y atrás de ellos
pues yo sí tengo un poquito de dudas en la parte de la línea ofensiva, porque creo que pierden un poquito de profundidad, pero bueno, eh, eh, si se mantienen sanos, pues puede eh, no ser tan complicado. Una de las claves, por ejemplo, del Philadelphia Eagles el año pasado fue justamente eso, que se mantuvieron muy sanos casi todo el año y entonces por Sí, eso pues, pudieron ser los campeones de la NFC, ¿no? Entonces la salud es sumamente importante en esta liga. sí. Si se mantienen sanos, creo que pueden competirle a Filadelfia a un muy buen alto nivel por ese campeonato. Exactamente, exactamente. Pues sumamente interesante esta división. La verdad es que yo la veo bastante competitiva. Siento todavía, por supuesto, que Eagles sigue siendo el favorito. Pierden cierta profundidad también en la línea ofensiva. Hay ciertas dudas, yo creo que también en la profundidad de los receptores, desde mi punto de vista. O sea, Sí, atrás de AJ Brown y de Devonta Smith, no hay mucho, no, siento, talento. nadie. O sea, sí hay gente, pero no hay el Claro, talento evidentemente necesario, ¿no? O sea, si te lesionan de esos dos, y ya caray, pues ¿qué haces en el juego aéreo, no? Nada más te sí, quedaría Dallas Goddard, es el tight end. Entonces, pues ahí habría ciertas dudas desde mi punto de vista, pero bueno, como dices, está muy peleado con Cowboys y los Giants también creo que dan un par de pasos adelante. Les hace falta todavía algunos huecos, me parece, creo que están un pasito atrás, pero el año pasado con ese pasito o esos 3 pasitos atrás que estaban de los Cowboys, compitieron y se metieron a los playoffs bastante competitivos hasta que evidentemente se toparon con los Eagles. Y los Commanders, pues sí, me parecen como el claro candidato como para ser el cuarto de esta división, pero al final del día también competitivos, con una buena defensiva y con esa incógnita de Sam Howell, si termina de funcionar, creo que pueden darles algunos sustitos a los otros, ¿no? sí, pienso totalmente. Va a ser muy divertida ver esta división. Creo que el que quede en cuarto lugar va a estar rondando el punto 500 o hasta el positivo. Entonces, Exacto. sí, muy divertida. Sobre todo en la NFC, va a ser muy divertida. Sí, totalmente, ¿no? Una división además muy física, una división que los 4 equipos creo que tienen mucho talento del lado defensivo, que corren bien, que además tienen talentos en sus receptores. Entonces, bueno, la verdad es que es una división que, como bien decías al principio, cuando antes fue la NFC Least, es decir, la última, ahora es la Beast, ¿no? Ahora es una La Beast, bestia sí, y evidentemente va a estar muy, muy interesante esta división con los 4 equipos quizás peleando ahí uno de los 7 puestos para los así es. playoffs en este 2023. Sí, así es. Hasta aquí llegamos con este análisis, con estas salidas y entradas de los 4 equipos. No se olviden de darnos un like aquí abajito, eso nos ayuda muchísimo a que esto llegue a más personas, es el grandísimo objetivo de esto, que esto llegue a más personas y nos ayuda muchísimo. Es gratis, que nos dejen un like aquí abajito y también se tardan un poquito más en dejarnos un comentario si es que quieren, por supuesto, de estos videos o de cualquier otra cosa que nos quieran decir, ¿no? Yayo, Así es. muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento de todo esto. No, gracias a ti, amigo. Ya saben que aquí siempre que mi internet me deje, voy a poder hablar. Entonces, bien, amigos, gracias y ya saben, compartan, ayuden en Twitter igual a compartirlo y nada, que disfruten de esta off-season. Exactamente, estamos por terminar la primavera, que cuando termina la primavera en la NFL significa que están acabando los OTAs y los minicamps y está por empezar el verano. Tenemos un julio bastante tranquilo al principio de todo esto y hacia el final de julio empiezan los training camps, ya los verdaderos donde llegan todos los jugadores, donde ya empieza lo bueno, todo el mundo se pone el equipo, los pads, y entonces ya empezamos a ver lo bueno y ver sobre todo cosas que no hemos visto en los OTAs, como los movimientos de la línea ofensiva y de la línea defensiva, un poquito más de impactos y de, no como tal tacleos, pero bueno, sí ya un poquito más de contacto, por supuesto, en los entrenamientos de los equipos. Y por supuesto en agosto, pues los juegos de pretemporada, ¿no? Entonces, Yes. pues estamos muy cerca. La verdad es que en cualquier momento nada más es cerrar un poquito los ojos en julio y a final de julio comenzamos con lo bueno, ¿no? Así es.
Exactamente. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.